si se me escucha alto y claro. Y ahora probaremos la pantalla de pizarra. ¿Vale? Vale, perfecto. Muy bien. Vale, voy a probar a compartir una pizarra a ver qué tal se ve. Y como os he dicho antes, en el momento en que queráis interrumpirme, pues activad vuestro micro y me paráis un momento. O preguntáis por el chat si queréis, pero vamos, yo creo que es más dinámico y más práctico hacerlo con el micrófono, pero como vosotros queráis, ¿vale? Mira, voy a compartir una pizarra a ver si la veis bien. ¿Qué tal se ve la pantalla esta? Vale, vale, perfecto. Perfecto. Pues mirad, vamos a empezar, si os parece. Repito, yo voy a explicar lo mismo que he explicado en clase, el tema completo. Lo mismo, de manera un poco más resumida, ¿vale? Pero lo mismo. Así que, por favor, me interrumpís y me paráis en el momento en que os haga falta, ¿vale? Bueno, o si hay algún problema técnico o lo que sea. A ver, este tema, que es el último de física, es la energía, el trabajo y la potencia, ¿vale? Si empezamos por la energía, bueno, os digo lo mismo que os digo en todos los temas. No hay que memorizar nada, salvo las fórmulas, ¿vale? Yo no pregunto, no voy a preguntar teoría tampoco en este tema, ni en ningún otro, ¿eh? Así que todas las definiciones que vamos a ver y todas las historias tenéis que entenderlas bien, pero no hay que memorizarlas. Las fórmulas, por supuesto, sí, porque es lo que vamos a utilizar para resolver el problema. Mira, si empezamos por la energía, la definimos simplemente como la capacidad de un cuerpo o de un sistema material para producir cambios en él mismo o en otros cuerpos. Es decir, un cuerpo que lleva velocidad puede chocar con otro y ponerlo en movimiento, ¿vale? Un cuerpo que está en alto puede caer en cualquier momento y ponerse y ganar velocidad de esa manera. Por tanto, la energía es cualquier capacidad que almacena un cuerpo que le permite cambiarse a él mismo o producir cambios en otro, ¿vale? Esa es la energía. A ver, estamos en la página 104 de los apuntes. Los apuntes no lo he dicho, pero vamos, antes de Navidades ya dejé colgado el tema nuevo. Me imagino que la mayoría lo habéis visto. La definición la hemos comentado ya más o menos, ¿vale? Ahora, las unidades. La energía se mide básicamente en dos unidades. En julios, que es la unidad del sistema internacional, se representa con la letra J, y también hay una unidad menos utilizada que es la caloría, que se representa por cal. Pero nosotros la que vamos a utilizar siempre es esta, ¿vale? Yo ya en clase le comenté a los compañeros que la energía se parecía un poquito a Mortadelo, el personaje de los dibujos animados, ¿vale? De los cómics. ¿Por qué? Pues porque Mortadelo siempre se está disfrazando, pero siempre es Mortadelo. Pues a la energía le pasa igual. La energía se disfraza de un montón de formas diferentes. Energía cinética, energía potencial, energía eléctrica, energía química, energía nuclear, energía mecánica. Pero en el fondo todo es energía y es energía del mismo tipo y toda se mide en julios. Son, digamos, esos nombres diferentes, son disfraces que se pone la energía, pero solo hay una energía, ¿vale? Bueno, vamos a ir yendo a lo práctico. La energía que almacena un sistema se puede intercambiar con otro sistema de dos maneras. Mediante trabajo mecánico, que se representa con la letra W mayúscula, y la energía también se puede intercambiar mediante calor, que se representa con la letra Q. Este tema no consiste en estudiar el calor, así que nos vamos a centrar en el trabajo mecánico. Insisto, el trabajo mecánico no es más que una manera de intercambiar energía entre dos sistemas diferentes, ¿vale?
A ver, vamos a pasar entonces ya directamente al apartado del trabajo. Pero antes, me asomo un momento. ¿Vamos bien? Os iré preguntando de vez en cuando para asegurarme de que todo está correcto. De momento no creo que haya ningún problema, ¿no? Es una simple definición, un simple concepto y no tiene más historia. Vale, pues voy a quitar esta pantalla, esta, y vamos a empezar por el trabajo mecánico. Mirad, el trabajo mecánico, que como he dicho antes, se representa con la letra W, como en realidad el trabajo es una manera de intercambiar energía, pues sus unidades también son de energía, ¿vale? El trabajo es energía que está pasando de un sitio a otro, por tanto, también es energía, así que también se mide en julios. ¿Cómo se define el trabajo mecánico? Mirad, el trabajo mecánico se define como el producto de una fuerza por un desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Para que el trabajo me dé en julios, tengo que poner siempre la fuerza en newton. Tengo que poner siempre el espacio en metros. ¿Vale? Y así me da el trabajo en julios, ya que un julio no es más que un newton por un metro. Por ejemplo, si yo tengo una caja y le aplico una fuerza F y la caja como consecuencia se mueve así, este sería el espacio recorrido. Vamos a suponer que estos son 30 grados. El trabajo de esta fuerza F sería igual a la fuerza aplicada F por el espacio recorrido por el coseno del ángulo que se forma entre F y el espacio recorrido. Como la F es esta y el espacio recorrido es este, el ángulo es 30 grados. Así que si me dicen que la fuerza es 10 newton, que el espacio recorre 20 metros y el coseno de 30, ¿vale? 0,87, pues esto ya me daría el trabajo en julios correspondiente a esta fuerza. El trabajo se puede calcular de todas las fuerzas. De hecho, el primer tipo de problema que vamos a ver, y que es uno de los que os pondré en el examen, es calcular el trabajo de cada una de las fuerzas que intervienen en un sistema. Vamos a ver tres casos. Primero, ¿qué ocurre en un plano horizontal? Si yo tengo una caja, ¿vale?, que tiene de masa, vamos a poner 1 kilo. Vamos a suponer que el coeficiente de rozamiento es 0,1. Ahora me dicen, aplicamos una fuerza horizontal F igual a 100 newton sobre esta caja. Y como consecuencia de esta fuerza, la caja se desplaza 10 metros. Me dice el problema, calcula el trabajo de todas las fuerzas que intervengan. Pues entonces lo primero es dibujar todas las fuerzas que intervengan. Ya sabemos, como el cuerpo está apoyado, hay una normal perpendicular al apoyo, hay un peso dirigido hacia abajo, que es M por G, y si la caja se mueve hacia allá, que es lo lógico, pues porque hacia allá estoy aplicando la fuerza, pues entonces iría en contra una fuerza de rozamiento, que ya sabemos que es el coeficiente de rozamiento por la normal. Si el problema me está preguntando que calcule el trabajo de todas las fuerzas, tendré que calcular el trabajo de la fuerza F, ¿vale?, de esta. Tendré que calcular el trabajo de la normal, de esta. Tendré que calcular el trabajo del peso y tendré que calcular el trabajo de rozamiento, ¿vale? Y en todos los casos aplico la misma fórmula. Fuerza por espacio por el coseno del ángulo. Vamos a empezar por el trabajo de esta fuerza F. El trabajo de la fuerza F sería al producto de esa fuerza F por el espacio recorrido por
el coseno del ángulo que forme la fuerza F con el espacio recorrido. Fijaos que la fuerza F va hacia allá y el espacio recorrido va hacia allá. Por tanto, el ángulo que forman la fuerza F y el espacio es 0 grados. ¿Lo veis? Por tanto, sería aquí F por S por el coseno de 0 grados. Sustituyo todo. Fuerza F, 100 newton. Espacio recorrido, 10 metros. Coseno de 0, 1. 100 por 10, 1000 julios. Y ya tendría el primer trabajo. ¿Vale? Para un momentín. ¿Cómo vais? ¿Bien de momento? ¿Vale? Decid por el chat si vamos bien, porque como no nos vemos, vale. Vale, perfecto. Preguntad sin problema, ¿vale? Como si estuviéramos en clase, pero con menos frío. Bueno, vamos con el trabajo de la normal. Fijaos, como ahora es el trabajo de la normal, pues la fuerza que tengo que poner aquí es la normal. Y lo demás es lo mismo. Espacio recorrido por el coseno del ángulo que formen la fuerza y el espacio. Fijaos, como ahora estoy calculando el espacio de la normal es así. Y el espacio recorrido va para allá. Luego, en este caso, el ángulo que forma la fuerza con el espacio recorrido es 90 grados. ¿Vale? Y resulta que el coseno de 90 es 0. Por tanto, el trabajo de la normal me va a dar 0. Y lo mismo me va a ocurrir con el peso. El peso es una fuerza que viene así, en este caso, ¿vale? Porque es un plano horizontal. Y el espacio recorrido es así. Por tanto, el ángulo que forma el peso con el espacio recorrido también es 90 grados. Así que cuando yo calcule el trabajo del peso, pondré aquí peso por espacio recorrido por el coseno de 90 grados. Y esto me va a dar 0 también. Así que fijaos, según la fórmula que estamos estudiando para el trabajo mecánico, el trabajo me dará 0 ¿cuándo? Un trabajo me dará 0 cuando la fuerza aplicada sea 0. Cuando el espacio recorrido sea 0. ¿Vale? Si el objeto no se mueve, no hay trabajo, porque el espacio es 0 y cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Pero también puede ser 0 cuando el ángulo formado entre la fuerza y el espacio sean 90 grados, puesto que su coseno es 0. Así que las fuerzas que sean perpendiculares al desplazamiento, como el peso y la normal, no hacen trabajo, ¿vale? Su trabajo es 0. Vamos con el caso del trabajo de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento sería la fuerza de rozamiento por el espacio recorrido por el coseno de... Ahora fijaos, la fuerza de rozamiento va hacia atrás y el espacio recorrido va hacia adelante. Por tanto, el ángulo que forma el espacio recorrido y la fuerza de rozamiento son 180 grados. Por tanto, yo aquí pongo coseno de 180 grados, que es menos 1. Antes de calcular el trabajo, yo tengo que calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento, ¿vale? La fuerza de rozamiento del tema pasado, recordamos que la fórmula era el coeficiente por la normal. ¿Cuánto vale la normal? Pues os recuerdo que la normal salía de hacer el sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Como en el eje Y no hay aceleración, esto me da 0. Fuerzas que van para arriba, la normal. Para abajo, el peso n menos p igual a 0. Normal es igual al peso, es decir, a m por g. Así que la fuerza de rozamiento sería nu por m por g. Es decir, 0,1 por la masa, que es 1 kilo, por la gravedad, que es 9,8, ¿vale? Así que esto sería simplemente igual a 0,98 newton. Ya tengo la fuerza de rozamiento. Ya, pues ya la puedo poner ahí. Así que sería 0,98 por el espacio recorrido, que hemos quedado que era 10 metros, por menos 1.
Si hago esta cuenta, 0,98 por 10, 9,8. 9,8 por menos 1, menos 9,8 julios. Fijaos que un trabajo también me puede dar negativo. ¿Cuándo me dará un trabajo negativo? Cuando la fuerza a la que le estoy calculando el trabajo vaya en contra del movimiento. Me dará 0 cuando la fuerza sea perpendicular al movimiento y me dará positivo cuando la fuerza vaya a favor del movimiento. ¿Vale? Y así es como se calcula básicamente un trabajo. Vale, me espero un segundín por si estáis tomando nota de esto antes de pasar al siguiente caso, ¿vale? En el siguiente caso, bueno, me espero un segundo, ¿vale? Os doy un minutito por si estáis tomando nota. Vale, voy a quitar esto para plantear un segundo caso. Lo quito, ¿vale? Si necesitáis que lo ponga otra vez, no lo voy a borrar. Si necesitáis que lo ponga otra vez, me lo decís y ya lo pongo. Bueno, fijaos en la caja central. Vamos a suponer que yo esta caja ahora, la misma de antes, con una masa de 1 kilo, lo que quiero es aplicarle una fuerza vertical hacia arriba y elevarla hasta una altura de 10 metros. Estos 10 metros ahora sería el espacio recorrido. Y esta fuerza vamos a suponer que vale pues 50 newton. Vamos a hacerlo aquí. El trabajo de la fuerza F para levantar ese cuerpo sería la fuerza F por el espacio recorrido por el coseno del ángulo que forme la fuerza F con el espacio recorrido. Fijaos, la fuerza F la estoy aplicando hacia arriba y ahora el espacio recorrido también es hacia arriba. Luego este ángulo es 0 grados. Por tanto sería la fuerza que yo aplico, 50 newton, por el espacio recorrido, 10 metros, por el coseno de 0, que es 1. 50 por 10, 500 newton. ¿Vale? Pero en este cuerpo también está actuando el peso. Así que el problema también me podría preguntar cuánto vale el trabajo de la fuerza peso. Pues entonces yo multiplico la fuerza peso por el espacio recorrido por el coseno del ángulo que forme la fuerza peso con el espacio recorrido. Fijaos, como estoy levantando la caja, el espacio recorrido, como hemos visto, va hacia arriba y la fuerza peso siempre va hacia abajo. Por tanto, en esta ocasión, el ángulo es 180 grados. Así que sería m por g por el espacio recorrido por el coseno de 180, que es menos 1. Si sustituyo todo, pues la masa sería 1 kilo por 9,8 por 5 por menos 1. Y esto me daría también un trabajo negativo. ¿Por qué? Pues porque la fuerza peso va en sentido contrario al movimiento del cuerpo. Y siempre que eso ocurra, el trabajo me va a dar negativo. Y ahora ya iremos al caso que es un poquito más complicado, que es de un plano inclinado. Pero si seguimos más o menos estos conceptos, no es difícil. ¿Seguimos bien? ¿Alguna duda? Ahora tengo el chat delante, ¿vale? Si tenéis alguna duda, escribidla o preguntadla de voz. No os cortéis. Oye, ¿este caso no tendría rozamiento ni normal?
Si, como siempre, cuando el movimiento es por el aire, no tenemos en cuenta el rozamiento. Y como está en el aire y no está apoyado, normal no hay. ¿Vale? Así que si levanto un objeto en el aire, pues lo único es el peso y la fuerza con la que yo estoy tirando del cuerpo. No hay más. No hay rozamiento y no hay normal. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Vamos a poner un planito inclinado ahora, este mismo que tenéis aquí. Bueno, ya sabéis, los planos inclinados, ya sabéis que tenemos que tener nuestro eje X y nuestro eje Y, ¿vale? Lo voy a intentar dibujar así un poquito más derecho. Este sería el eje X. Vamos a pintar más o menos perpendicular. El eje Y. Eje X. Eje Y. Y vamos a suponer que el problema me plantea lo mismo. Tengo un cuerpo en un plano inclinado. Bueno, voy a cambiar. Vale, tengo un cuerpo en un plano inclinado. Vamos a suponer que me dicen 30 grados. Y le aplico una fuerza paralela al plano. Un momentín. A ver si puedo poner un color negro mejor. Vale. Aplica una fuerza F paralela al plano de 100 newton para subir al cuerpo. Vamos a suponer que el coeficiente de rozamiento es bajito, 0,1. Y vamos a suponer que me dice el problema que el cuerpo, como consecuencia de la fuerza, sube todo el recorrido del plano inclinado, ¿vale? Sube todo este espacio, desde abajo del plano hasta arriba. Y vamos a suponer que esos son 20 metros. Recorre un espacio de 20 metros y vamos a suponer que la caja tiene una masa de 1 kilo. Y el problema me dice, calcula el trabajo de todas las fuerzas que actúan y calcula el trabajo total. No lo he dicho todavía, pero ahora lo haremos. El trabajo total no es más que la suma de todos los trabajos. Ya está, no hay más, ¿vale? Entonces, lo primero, antes de calcular el trabajo de todas las fuerzas, tengo que dibujar y calcular todas las fuerzas. Empezamos. El cuerpo está en un plano inclinado, así que ya sabemos que tenemos la normal perpendicular al plano por el eje Y. Ya sabemos que tenemos el peso perpendicular hacia abajo, o sea, directo hacia abajo. Peso. Como el peso no está ni en un eje ni en otro, ya sabemos que teníamos que dibujar el cuadradito y tenemos una PI y tenemos una PX. Como este ángulo es de 30, este también es de 30, entonces la PI será M por G por el coseno de 30 y la PX será M por G por el seno de 30. Y como el objeto está subiendo y me dicen que hay rozamiento, pues habrá una fuerza de rozamiento que actúe en contra del movimiento, como siempre. Una fuerza de rozamiento que será nu por la normal. Y esas son todas las fuerzas que hay. Entonces, yo tengo que calcular el trabajo de la fuerza F, tengo que calcular el trabajo de la normal, tengo que calcular el trabajo de la PX, tengo que calcular el trabajo de la PI, tengo que calcular el trabajo de rozamiento y, por último, tengo que calcular el trabajo total, que no es más que sumar todos los anteriores, ¿vale? Una vez que yo tenga todos los trabajos, pues el trabajo total es la suma de todos los de arriba. Vamos a empezar por el trabajo de la fuerza F. El trabajo de la fuerza F será el producto de la fuerza F por el espacio recorrido
por el coseno del ángulo que forme la fuerza F con el espacio recorrido. Como la fuerza F va hacia arriba por el plano y el espacio recorrido también va hacia arriba por el plano, este ángulo es de 0 grados. ¿Vale? Por tanto, aquí ponemos el coseno de 0. Igual, fuerza F, 100 newton. Espacio recorrido, 20 metros, me dice el problema. Coseno de 0, 1. 100 por 200, 2000 julios. Pues ya tengo el trabajo de la fuerza F. Vamos con la normal. El trabajo de la fuerza normal sería la fuerza normal multiplicada por el espacio recorrido y multiplicada por el coseno de... Fijaos, ahora la fuerza normal está aquí y el espacio recorrido viene así. El ángulo que forma la normal con el espacio recorrido es 90 grados. Por tanto, aquí pongo coseno de 90. ¿20.000? No. Hemos puesto que el espacio vale 20 y la fuerza 100. 20% es 1000, ¿no? ¿Vale? El espacio es 20. Y la fuerza aplicada es 100, no 1000, ¿vale? Entonces, coseno de 90. Como el coseno de 90 es 0, me da igual lo que valga la normal y me da igual lo que valga el espacio. Esto siempre me va a dar 0, como todas las fuerzas que son perpendiculares al movimiento. Vale. Seguimos. Trabajo de la PX. Fijaos, yo antes de calcular el trabajo de la PX, de la PI y de la fuerza de rozamiento, tendré que saber cuánto vale la fuerza PX, cuánto vale la fuerza PI y cuánto vale la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Como PX, lo voy a hacer, es que estoy haciendo en la misma capa y no puedo borrar ahora nada de esto. Ahora borramos la pantalla, pero vamos a acabar el problema. La PX hemos visto que es M por G por el seno de 30. Es decir, 1 por 9,8 por 0,5. Es decir, la PX es 4,9 newton. Ya tengo la PX, pues la pongo aquí. PX por el espacio recorrido por el coseno de, fijaos, la PX va hacia abajo. ¿Vale? La PX viene hacia abajo. Y el espacio recorrido va justo en dirección contraria. Este ángulo son 180 grados. ¿Vale? Así que aquí tendría que poner coseno de 180, porque la PX y la fuerza de rozamiento van justo en contra del movimiento en este caso. Así que sería PX 4,9, espacio recorrido 20 por menos 1. ¿De acuerdo? Y estos serían entonces 98, ¿no? Bueno, menos 98. Como siempre, trabajos en contra del movimiento me dan negativo. Menos 98 julios. Ya tengo otro trabajo. Voy a hacer el de la API. Antes de hacer el trabajo de la API, tengo que ver... Voy a poner aquí una rayita. Tengo que ver cuánto vale la API. La API sería M por G por el coseno de 30. Si hago la cuenta, pues sería 1 por 9,8 por el coseno de 30, pues sería 9,8 por coseno de 30, 8,49 newton. Pues ya la pongo aquí. PI por espacio recorrido por el coseno de... Fijaos, la PI. ¿Qué ángulo forma la PI con el espacio recorrido? Aquí está la PI. Y el espacio recorrido está aquí. Fijaos que la PI con el espacio recorrido también forman 90 grados. Por tanto, aquí también tengo que poner coseno de 90, que es 0. Así que valga lo que valga la PI, esto me va a dar 0. Insisto, siempre me va a dar negativo el trabajo de una fuerza que vaya en contra del movimiento. Y siempre me va a dar 0 el trabajo de una fuerza que sea perpendicular al movimiento. ¿Vale?
Y ya me queda el trabajo de rozamiento. El trabajo de rozamiento sería la fuerza de rozamiento por el espacio recorrido por el coseno del ángulo que forme la fuerza de rozamiento con el espacio recorrido. Como la fuerza de rozamiento va hacia atrás y el espacio recorrido, digamos, hacia adelante, el ángulo es 180 grados, que me va a dar -1. Pero antes de seguir, tengo que calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, yo sé que es el coeficiente de rozamiento por la normal. Y la normal la tengo que calcular. Sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a m por AI. En el eje Y no hay aceleración, así que me quedaría fuerzas que van para arriba, n, fuerzas que van para abajo, pi, n menos pi, igual a 0. La normal es igual a la pi, que la he calculado justo antes aquí, que son 8,49 newton. Por tanto, la fuerza de rozamiento sería el coeficiente, que hemos visto que era 0,1, por 8,49. Y eso es igual a 0,849 newton. Ya tengo la fuerza de rozamiento, pues la sustituyo en su sitio. 0,849 por el espacio recorrido, 20 por -1. ¿Vale? Son -16,98. Menos 16,98 julios. Ya tengo todos los trabajos. El trabajo de la fuerza F vale 2000, el trabajo de la normal, que es perpendicular al movimiento, vale 0, el trabajo de la PX, que va en contra del movimiento, es -98, el trabajo de la PI, que es perpendicular, 0, y el trabajo de rozamiento, que va en contra del movimiento, es -16,98. ¿Qué me quedaría para terminar este problema? Pues calcular el trabajo total, que es la suma de todos estos trabajos. Sería, por tanto, 2000 menos 98 menos 16,98, 1885,02 julios sería el trabajo total. Y con eso estaría este problema del trabajo terminado. Fijaos en una cosa, no confundir el ángulo que utilizamos para calcular la PX y la PI con el ángulo que utilizamos en la fórmula del trabajo. Así que para no equivocaros, primero calcular todas las fuerzas. Y una vez que tengáis la fuerza, la metéis en la fórmula del trabajo. Y recordad que en la fórmula del trabajo el ángulo que hay que poner es el ángulo que forme la fuerza que sea con el espacio recorrido. ¿Vale? Bueno, pues venga, os espero un momento en el chat por si queréis preguntar algo o estáis terminando de copiar algo. Y ahora pasamos ya a la energía cinética, que sería la siguiente parte del tema. Bueno, miento, me queda una cosita antes de pasar a la energía cinética, pero bueno, me espero un segundo. ¿Habéis entendido estos tres casos? No os cortéis, ¿vale? Preguntad y pongo otro ejemplo si hace falta. Esto no es difícil, pero hay que entenderlo, como todo. Vale. Sigo avanzando, ¿eh? Pararme en el momento en que queráis. Voy a hacer una capa nueva. Mirad, voy a quitar esto de aquí y si lo necesitáis lo pongo luego. A ver. Por tanto,
El trabajo, acabamos de ver que siempre se calcula multiplicando el trabajo de una fuerza cualquiera F, se calcula multiplicando esa fuerza cualquiera F por el espacio que recorra el cuerpo, por el coseno del ángulo que forme la fuerza F y el espacio recorrido. Para que el trabajo me salga en julios, la fuerza la tengo que poner siempre en newton y el espacio recorrido siempre en metros. Vale. Hay un tipo de problema en el que la fuerza no es constante, porque claro, ¿qué ocurre si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo que va variando con el tiempo? Es decir, si yo empujo una caja con una fuerza de 20 newton y después bajo la fuerza a 10 newton y después la subo a 30 y después la bajo a 2, ¿entendéis? Cuando la fuerza es constante, no tengo ningún problema en aplicar esta fórmula. Pero si la fuerza es variable, no puedo aplicar esta fórmula porque, claro, ¿qué valor voy a poner ahí? Pongo los 10 con los que empiezo, los 20, los 30. Entonces, cuando la fuerza que se aplica para mover algo es variable, no se utiliza la fórmula, se utiliza un método gráfico. Que vais a ver que es muy sencillito. Mirad. A mí me dan una gráfica donde se represente la fuerza frente al espacio recorrido. Este espacio recorrido tiene que estar en metros y la fuerza tiene que estar, por supuesto, en newton. Vamos a suponer que me dice el problema que la fuerza empieza desde 0 y voy subiendo la fuerza hasta llegar a un valor de 100 newton y en ese momento el cuerpo ha recorrido 5 metros. Y a partir de ahí yo sigo aplicando una fuerza constante de 100 newton hasta que el cuerpo llega a los 10 metros. Y a partir de ahí yo voy bajando la fuerza hasta que llega mi fuerza de nuevo a 0 y el cuerpo ha llegado, por ejemplo, a 14 metros. Fijaos cómo la fuerza empieza en 0, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta llegar a 100, después se mantiene constante en 100 durante un tiempo y después baja de nuevo a 0. Yo no podría resolver, si me preguntaran cuánto trabajo ha realizado la fuerza F, yo no puedo aplicar esta fórmula, porque no sabría qué fuerza F poner, no sabría qué valor poner, ni qué ángulo tampoco. Luego este método no me vale. Mirad, el trabajo de una fuerza variable coincide con el área encerrada en la gráfica. Fijaos, si yo calculo toda este área encerrada en la gráfica, ese área es el trabajo total. Un segundo, que he escuchado el chat. María García, claro. Y no se podría hacer por partes, claro. De hecho, hay que hacerlo por partes. ¿Vale? Fijaos. El trabajo es el área total. Pero claro, el área total es... Voy a ir cambiando... El área total sería la suma de este área, que está en verde, vamos a llamarla A1, más la suma de este área, que está en azul, vamos a llamarla A2, más la suma de la tercera área, vamos a ponerla en rojo, que sería esta de aquí. Luego lo que tengo que hacer es calcular las tres áreas y sumarlas. Y así ya tendría el trabajo total. Entonces, como habéis dicho, vamos por partes. Vamos a calcular el área verde primero. Fijaos que el área verde es un triángulo. ¿Vale? El área verde sería una cosa así. La voy a sacar fuera de la gráfica para que la veáis mejor. Sería un triángulo rectángulo que tiene... Este lado vale 5 metros y esta altura vale 100 newton. El área A1, que es un triángulo, sería base por altura partido por 2, el área de un triángulo. La base son 5 metros,
La altura es 100 entre 2. 5 por 100, 500 entre 2, 250. 250 newton por metro y newton por metro es julio. Pues ya tengo la primera de las áreas. Voy con el área A2. El área A2, si os fijáis, es un rectángulo que tiene de base de aquí a aquí, es decir, de 5 a 10, 5 metros. Y la altura es 100 newton. El área de un rectángulo es base por altura. La base es 5 metros, la altura es 100 newton, 5 por 100, 500 newton por metro, que son julios. Y el último área que me queda, la A3, sería otro triángulo que tiene de base este trozo de aquí, de 10 a 14 hay 4 metros, y la altura es 100. El área A3, como es nuevamente un triángulo, sería base por altura partido por 2. 4 por 100 partido por 2, 400 entre 2, 200 newton por metro, es decir, 200 julios. Por tanto, el área total sería 250 más 500 más 200, igual 950 julios. Y con eso tendríamos calculado el trabajo de una fuerza variable. Esto no tiene más complicación. Las áreas son siempre las mismas. Normalmente son triángulos, rectángulos o cuadrados. No os van a poner ninguna área rara. Cualquier área que veáis rara siempre se puede subdividir en áreas sencillas de triángulo. ¿Vale? Es decir, si la fuerza, por ejemplo, hace una cosa así, y después se viene a cero, pues fijaos que siempre yo voy a poder dividir todo en áreas de cuerpos sencillos, triángulos, rectángulos, cuadrados y triángulos. ¿Vale? Calculo las 4 y las sumo. Si el área no llega a los ejes, es decir, imaginaos que a mí la fuerza que me dan es esta. F y espacio en metros. Es el área bajo la curva, ¿vale? Es decir, yo tendría que hacer esto y esto, y sería toda esta área la que yo tendría que calcular. Entonces lo que haría sería, dividiría por aquí y cogería el triángulo que hay arriba y el rectángulo que hay abajo. ¿Vale? Pero fijaos, el área empieza y acaba aquí, porque es solo el área comprendida bajo la curva, ¿vale? No entraría esta parte de aquí. Pues esta es la otra forma de calcular el trabajo mecánico. Así que aplicamos esta fórmula cuando la fuerza sea constante y cuando la fuerza sea variable, el problema me tendrá que dar una gráfica y aplico este otro método. A ver, Marcos pregunta, ¿y en los de fuerza constante no podríamos calcular como en el área 2? Los de fuerza constante también se pueden calcular así, ¿vale? También se pueden calcular así. El método gráfico sirve siempre, ¿vale? Lo que pasa es que si la fuerza es constante es más fácil aplicar la formulita con el ángulo y ya está. Pero que el método gráfico siempre puede valer, ¿vale? El que no vale es el otro. El de la fórmula solo vale cuando la fuerza es constante. Y el gráfico vale en cualquier caso. Lo que pasa es que la gráfica te la va a dar siempre el problema. Cuando tengáis que hacer el método gráfico, el propio problema os dará la gráfica. Vale, pues si tenéis alguna duda, de lo que llevamos visto, lo preguntáis y si no pasamos ahora sí a la energía cinética. Vale, bien, entonces
Vale, pues pasamos entonces a la energía cinética. A ver. Hemos dicho al principio del tema que la energía, voy a poner el negro que se verá mejor. Hemos visto al principio del tema que la energía era la capacidad que tenía un sistema material o un cuerpo para producir cambios en el mismo o en otros cuerpos, ¿vale? Y que presentaba múltiples disfraces diferentes. La energía cinética, la energía potencial, es otro disfraz, la energía potencial elástica, la energía potencial gravitatoria, la energía mecánica, la energía nuclear. Todo esto no son más que disfraces que se pone la energía y que se manifiesta de diferentes formas, pero en todos los casos hay una fórmula que al final me dan julios. ¿Vale? La unidad de la energía siempre son julios. En este caso vemos la energía cinética, el primero de los disfraces, digamos. En este tema veremos la energía cinética, la potencial elástica, la potencial gravitatoria y la mecánica. El resto no se ven, ¿vale? Mira, la energía cinética se representa con las letras E, C, y es la energía que lleva un cuerpo debido a su velocidad. La energía cinética se calcula multiplicando la masa del cuerpo por la velocidad que lleva al cuadrado partido por 2. Esa es la fórmula de la energía cinética. Para que la energía cinética me dé en julios, en su unidad del sistema internacional, es obligatorio poner la velocidad en metros partido segundo y la masa en kilos. ¿Vale? Por ejemplo, si tengo un coche que me dicen que se va moviendo a una velocidad de 30 metros por segundo y tiene una masa de 10.000 kilos y me preguntan su energía cinética, pues no tengo más que aplicar la fórmula masa del coche por su velocidad al cuadrado partido por 2 igual a 10.000 por 30 al cuadrado partido por 2. ¿Vale? Y eso me daría ya directamente la fórmula, o sea, la energía cinética que lleva el coche en ese movimiento. Son 4.500.000 julios. Fijaos que si un coche o un cuerpo está parado, su velocidad es 0 y su energía cinética sería 0. Por eso se dice que la energía cinética es la energía debida a la velocidad, ¿vale? Porque si no hay velocidad, no hay energía cinética. Vale. La energía cinética tiene una propiedad muy importante y que habrá que aplicar en algún tema. Si hay un cuerpo sobre el que actúan distintas fuerzas, fuerza F, fuerza peso, no sé, fuerza de rozamiento, y el cuerpo se va moviendo hacia acá, por ejemplo, hasta llegar a este punto. ¿Vale? Sigo dibujando las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Si a mí me dan la velocidad inicial del cuerpo, yo puedo calcular la energía cinética inicial del cuerpo. Si a mí me dan a qué velocidad final llega aquí, también puedo calcular la energía cinética final. ¿Vale? Es decir, aquí tendría m por vf al cuadrado partido por 2 y aquí tendría m por v sub 0 al cuadrado partido por 2. Vale. Si a mí en un problema como este me dan estos datos y me piden el trabajo total de todas las fuerzas, recordáis, ¿no? Lo que hicimos en el problema de antes, donde calculaba todos los trabajos y después los sumaba. Vale. Hay una manera más fácil de hacerlo, porque el trabajo total es siempre igual a la variación de energía cinética del cuerpo. Es decir, a la energía cinética final menos
la inicial. Me explico. Si yo calculo el trabajo que hace esta fuerza F, calculo el trabajo que hace la fuerza de rozamiento y calculo el trabajo que hace el peso, por el método que vimos antes, y lo sumo para calcular el trabajo total, me da lo mismo que haciéndolo por esta otra fórmula, incremento en la energía cinética. Cuando pueda hacerlo por este último método, fijaos que es mucho más fácil, porque esto es una cuenta y me ahorro todo lo que tuve que hacer antes de calcular todas las fuerzas para sumarlas, ¿vale? A esto se le llama el teorema de la energía cinética o teorema de las fuerzas vivas. ¿Cuándo se aplica este método y cuándo se aplica el del teorema de las fuerzas vivas? Pues según los datos que me dé el problema. Pero siempre que podéis calcular un trabajo total haciendo el incremento en la energía cinética, será mucho más fácil que calcular el trabajo de todas las fuerzas que haya y después sumarlas. Este método siempre será mucho más fácil siempre que me den los datos de velocidad. ¿Vale? Os planteo un ejemplo. Imaginaos que me dice que este es el suelo y vamos a suponer que tengo un objeto aquí arriba que parte del reposo, cae y cuando llega al suelo, bueno, justo antes de llegar al suelo, llega con una velocidad final de 10 metros partido segundo. Y me preguntan que calcule el trabajo de todas las fuerzas que actúen. Vamos a suponer que yo estoy empujando al cuerpo hacia abajo con una fuerza F y que además está el peso y cualquier otro que me dijeran que hay. Si me preguntan el trabajo total, tendría que calcular el trabajo de todas las fuerzas y sumarlas. Pero si me dan la velocidad inicial y la final, el trabajo total lo calculo mucho más fácil haciendo incremento en la energía cinética. Es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial. La final sería masa por velocidad final al cuadrado partido por 2, menos la inicial sería masa por velocidad inicial al cuadrado partido por 2. Pero como al principio me están diciendo que está parado, todo esto sería 0. Así que sería simplemente la masa del cuerpo, vamos a suponer que es 1 kilo, por la velocidad final al cuadrado, 10 al cuadrado, entre 2. Y serían 50 julios el trabajo total. ¿Vale? Pues este simplemente es el teorema de las fuerzas vivas y la energía cinética. Me voy un momento al chat por si tenéis alguna duda antes de pasar a lo que nos queda, que sería la energía potencial. ¿Cómo vais? ¿Bien? Como estáis calentitos en casa y no os veo, no sé si alguno se habrá quedado dormido o si estaréis... la de antes, sí, vale. A esta te refieres, supongo. Vale, pues me espero un segundo antes de pasar al último punto.
Dime, Jesús. Que se le ha caído la clase. ¿Vale? Vale, vale. Venga, espero que me avises, ¿vale? De todas formas, la clase la estoy grabando, no sé cómo saldrá, pero de todo esto saldrá un vídeo que os lo voy a poner también en el foro de dudas de este tema, ¿vale? De trabajo y energía. Os pondré un enlace al vídeo. Por si lo necesitáis, os lo descargáis y lo veis otra vez, o lo repasáis otra vez, ¿vale? Ahí por lo menos lo tenéis ya. Yo creo que en el vídeo la pantalla se verá peor, pero bueno, por lo menos yo creo que para repasar o recordar os valdrá. Así que cuando acabe la clase, intentaré poneros el vídeo de la grabación de esta clase en el foro de trabajo y energía. Y otra cosa, porque yo aquí estoy poniendo ejemplos, ¿vale? Lo que sí es importante es que algún compañero que tenga los ejercicios ordenaditos de clase y bien limpitos, que os los vaya pasando y por lo menos vayáis copiando los ejercicios de clase para practicar todo esto. Porque lo que ya no me da tiempo es hacer aquí todos los ejercicios de clase, pero los vais copiando y las dudas me las podéis ir preguntando en el foro, ¿vale? Y si hace falta que yo repita algún problema por aquí, pues lo repito. Vamos a ver si Gregorio está aquí ya. Perfecto. Ha llegado Gregorio. Bueno, pues cambiamos entonces. Quito esta pantalla. Quito esta pantalla. Y vamos a la última parte. A vuestros compañeros ya les dije que hay dos partes especialmente importantes en el tema, que son justamente esta, la de la energía potencial y las fuerzas conservativas, y la siguiente, que es la parte de conservación de la energía. ¿Vale? Lo que pasa es que la otra todavía no la he visto ni siquiera en clase. Mirad, ya sabemos, recopilando un poquito lo que llevamos visto en lo que va de tarde, ya sabemos cómo calcular un trabajo de una fuerza cualquiera mediante la fórmula, si es una fuerza constante, o mediante una gráfica, si es una fuerza variable. Ya sabemos cómo calcular un trabajo total, que puede ser o sumando los trabajos de las fuerzas individuales, o con el teorema que acabamos de ver, con el teorema de la energía cinética. Y hemos visto el primero de los disfraces que se pone en la energía, que es la energía cinética. Pues ahora vamos a ver el segundo de los disfraces que se pone en la energía, que es la energía potencial. Mirad, si decíamos que la energía cinética era la energía que tenía un cuerpo gracias a su velocidad, la energía potencial es la energía que tiene un cuerpo gracias a su posición, a una posición particular que el cuerpo tenga. Potencial significa poder, capacidad. Una energía potencial significa que el cuerpo se puede transformar esa energía en velocidad. Cualquier cuerpo que tenga algún tipo de energía potencial la puede transformar en energía cinética. Nosotros vamos a ver dos tipos de energías potenciales. La energía potencial gravitatoria, que es la energía que tiene un cuerpo debido a su altura sobre el suelo. Cualquier cuerpo que tenga cierta altura tiene energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que el cuerpo caiga, esa energía potencial gravitatoria se va transformando en velocidad, en energía cinética. Por eso se llaman energías potenciales, porque pueden transformarse en energía cinética. ¿Vale? La energía potencial gravitatoria, como digo, que es la energía que tiene un cuerpo debido a su altura, se calcula multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad del sitio donde esté por la altura del cuerpo. Por supuesto, como todas las energías, se mide en julios, pero para que esta fórmula me dé la energía en julios, a la fuerza tengo que poner la masa en kilos, la gravedad en metros segundo al cuadrado y la altura en metros. ¿Vale?
Y la otra energía potencial que vamos a ver es la energía potencial elástica que va asociada a los muelles. Es decir, si yo tengo un muelle y lo comprimo con un objeto, ¿vale? Imaginaos que el muelle aquí está comprimido. Cuando yo suelto el muelle, ¿qué va a pasar? Que va a empujar al objeto, que va a ganar velocidad. Por tanto, el muelle también tiene una energía potencial que puede convertir en energía cinética. Y en el caso contrario, igual. También puedo tener el muelle muy estirado, el objeto aquí enganchado, y cuando lo suelte, pues el objeto gana velocidad hacia allá, ¿vale? Es decir, la energía potencial gravitatoria es aquella que tiene el cuerpo que puede transformar su altura en velocidad. La energía potencial elástica la tienen los cuerpos asociados a un muelle y pueden transformar la compresión del muelle en velocidad. Lo mismo que la fórmula de la energía potencial gravitatoria era m por g por h, la energía potencial elástica se calcula con la fórmula k por x al cuadrado partido por 2. A ver, no sé si recordáis en el tema de fuerza, cuando veíamos que yo comprimía un muelle, ¿vale? Yo apretaba el muelle con una fuerza F y el muelle me lo intentaba impedir con una fuerza recuperadora, que no sé si recordáis que era K por X, donde K era la constante elástica del muelle, que se medía en newton partido por metro, y la X era lo que yo había comprimido el muelle, era la deformación, elongación, compresión, en fin, tiene muchos nombres. ¿Vale? Pues esta K es la misma que esta, y esta X es la misma que esta. Es decir, que la energía potencial elástica se calcula multiplicando la constante elástica del muelle, K, por lo que el muelle está comprimido o estirado al cuadrado, X, partido por 2. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo un muelle y me dice el problema que lo comprimo 0,2 metros, que el muelle tiene una constante elástica de 100 newton partido por metro, y ahora cojo una caja, aprieto el muelle y lo comprimo 0,2 metros. ¿Qué tipo de energía tiene el muelle en la caja? Pues tiene energía potencial elástica, porque en el momento en que el muelle se suelte, esa energía potencial elástica la va a ganar la caja en energía cinética. K por x al cuadrado partido por 2. La constante del muelle es 100, la x es 0,2 al cuadrado entre 2. ¿Vale? Sería entonces 0,2 al cuadrado por 100 entre 2, 2. 2 julios es la energía potencial elástica que tendría esa caja. Se entienden estos dos tipos de energía, ¿no? Yo me imagino que la potencial gravitatoria ya la conocíais y la potencial elástica, pues no lo sé. Pero estas son las dos energías potenciales que vamos a ver, ¿vale? Energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Y con esto solo me quedaría ya una cosa por explicaros, de la que hemos visto en clase. Pero me paro un momentín por si queréis preguntar algo o lo que sea. Mira, lo que viene ahora, que es lo último ya, es fundamental. Es muy, muy, muy importante. Justo lo que viene ahora, porque hasta ahora todo lo que hemos visto yo creo que más o menos lo habéis entendido, es facilito, ¿vale? Cómo se calcula el trabajo con la fórmula, cómo se calcula con una gráfica, cómo se calcula el trabajo total sumando los trabajos individuales o aplicando el teorema de la energía cinética, cómo se calcula una energía cinética,
una potencial gravitatoria y una potencial elástica. Eso es lo que llevamos del tema. Ahora lo que vamos a ver, que es lo último que hemos visto en clase, son las fuerzas conservativas. Seguimos dentro del punto 4. Voy a quitar esta pantalla, pero seguimos dentro del punto 4. Y os lo voy a explicar con un ejemplo. Vamos a ver. Vamos a poner un plano inclinado. Vale. Voy a llamar a este punto A. A este punto B. Vamos a suponer que la longitud del plano inclinado es 10 metros. El espacio que tiene que recorrer el cuerpo. Vamos a suponer que este ángulo es 30 grados. Ahora, vamos a suponer que yo tengo una caja aquí en el punto A, o un objeto en el punto A. Y lo quiero llevar hasta el punto B. Para explicaros lo que es una fuerza conservativa, me voy a olvidar de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Voy a hacerlo solo con el ejemplo del peso. Trabajo de la fuerza, peso. Es decir, no voy a calcular de la normal, ni el de la fuerza de rozamiento, ni... Me voy a centrar en el trabajo de la fuerza peso. Fijaos. Yo quiero subir el cuerpo desde A hasta B, pero lo voy a hacer por 3 caminos diferentes. Es decir, primero lo voy a hacer por este camino. Voy a llamarlo camino 1. Y después voy a probar a hacerlo por otros 2 caminos. Es decir, el cuerpo puede llegar de A a B subiendo directamente por el plano inclinado, pero yo también puedo ir por aquí. Y una vez que llegue aquí, subir. A esto lo voy a llamar camino 2. Y después voy a hacer también una prueba para hacerlo por un tercer camino, que es ir de A a B, bueno, perdón, de esta esquina a esta, y ahora me voy a volver. Y ahora voy a ir otra vez. Y ahora voy a subir. Voy a llamarlo camino 3. Así que voy a calcular el trabajo de la fuerza peso para llevar el cuerpo de A a B, y lo voy a hacer a lo largo del camino 1, a ver qué me da. A lo largo del camino 2, a ver qué me da. Y a lo largo del camino 3, a ver qué me da. ¿Entendéis el planteamiento? Voy a calcular el trabajo necesario de la fuerza peso para llevar al objeto de A a B a través de 3 caminos diferentes. Camino 1, camino 2 y camino 3. Así de camino nos sirve de práctica para repasar la fórmula del trabajo. Mirad. Vamos a empezar por el camino 1. Ruta 1. No olvidéis que estoy solo calculando el trabajo de la fuerza peso. No estoy calculando ninguna otra, ¿vale? Bueno, os digo también que esta altura, esto de aquí, para que el ángulo sea de 30 grados, pues esta altura tienen que ser 5 metros. Vale. Por la ruta 1, yo tengo la caja subiendo por aquí. Este es el peso, que tiene su PI. Estos son 30 grados. Y esta es su PX. Y este es el espacio recorrido. ¿De acuerdo? El trabajo de la fuerza peso sería igual al trabajo de la componente PX más el trabajo de la componente PI, que son las dos componentes del peso. ¿Vale? Antes de seguir, como hice antes de calcular el trabajo de una fuerza, tengo que saber cuánto vale la fuerza. Pues la PX sería M por G por el seno de 30 grados y la PI serían M por G por el coseno de 30 grados. Voy a suponer que la masa del cuerpo es 1 kilo. Si sustituyo todo,
Pues esto sería 1 por 9,8 por 0,5, 4,9. Y la PI, 1 por 9,8 por 0,87. 9,8 por 0,87 son 8,53. Vale, ya tengo la PX y la PI. Pues ahora voy a calcular el trabajo de la PX y de la PI. Sigo por aquí. El trabajo de la PX será PX por el espacio recorrido por el coseno del ángulo que forman PX con el espacio recorrido. Esta es la PX y este es el espacio recorrido. El ángulo que forman es 180 grados. Así que aquí pongo yo coseno de 180, que es menos 1. ¿Vale? Y el trabajo de la PX me va a dar negativo. Recordad que siempre que el trabajo es de una fuerza que vaya en contra del movimiento, me va a dar negativa. Más el trabajo de la PI, que sería PI por el espacio recorrido, por el coseno del ángulo que formen la PI con el espacio recorrido. La PI con el espacio recorrido forman un ángulo de 90 grados. Así que esto, coseno de 90, que va a ser 0. Por tanto, el único trabajo aquí va a ser el de la PX. 4,9 por el espacio recorrido, que es 10, por menos 1, igual a menos 49 julios. Por tanto, el trabajo que realiza la fuerza peso para llevar el cuerpo de A a B a través de la ruta 1 es menos 49 julios. Fijaos que solo lo estoy haciendo con la fuerza peso, no con todas las fuerzas que actúan sobre la caja. Vale. De momento, creo que vamos bien, ¿no? Si no, por favor, me paráis. Seguimos. Vamos a pasar a la ruta 2. Ahora, en lugar de llevar al objeto de A a B por el camino recto, digamos, pues lo que vamos a hacer es llevarlo por debajo del plano y cuando llegue a la esquinita, subirlo. Esa es la ruta 2. Luego, el trabajo de la fuerza peso para ir de A a B por la ruta 2 sería igual al trabajo de este primer tramo, ¿lo veis? Vamos a llamarlo W1, más el trabajo del segundo tramo, vamos a llamarlo W2, el de subir. Yo creo que se va viendo. Fijaos, el trabajo que hace la fuerza peso en el primer tramo, fijaos que en el primer tramo el cuerpo va así. Este es el espacio recorrido. Esta es la caja. Y fijaos que el peso está así. ¿Vale? Luego en el tramo 1 sería peso por espacio recorrido por el coseno de, fijaos que la fuerza peso y el espacio recorrido forman aquí 90 grados. Luego sería por el coseno de 90. Así que esto es 0. El trabajo durante esta primera parte del trayecto en la ruta 2 es 0, porque el peso es perpendicular al espacio recorrido. Ahora, ¿qué pasa en la segunda parte? Cuando el objeto está subiendo, este es el espacio recorrido. Y el peso va hacia abajo, como siempre. Luego, en el camino 2, en la parte segunda de la ruta 2, la fórmula del trabajo sería peso por el espacio recorrido por el coseno del ángulo que formen el peso y el espacio recorrido. Fijaos que en este caso, el peso y el espacio recorrido forman 180 grados. Por tanto, esto es coseno de 180. Igual, el peso M por G, 1 por 9,8, 9,8. 9,8 por menos 1, menos, perdón, eso es, 9,8 es el peso. El espacio recorrido en la subida, esto eran 5 metros, lo he puesto en el dibujo. Por el coseno de 180, que es menos 1. Si hago esta cuenta, me da igual a menos 49 julios. Así que el trabajo en la primera parte del camino es 0, menos el trabajo en la segunda parte es menos 49, pues el trabajo total
es menos 49 julios. Así que en la ruta 2, el trabajo de la fuerza peso también me da menos 49 julios. ¿Vale? Ya solo me queda ver qué pasa en la ruta 3. Es decir, ir, volver, ir y subir. Me espero un momentín, me asomo por el chat, a ver si necesitáis que repita algo o me vais siguiendo. Vale, si vamos bien, sigo avanzando. Ruta 3. Fijaos, en la ruta 3, a mí me da igual las veces que yo vaya y venga en el plano horizontal. ¿Por qué? Porque en el plano horizontal, todos los viajes que dé, el espacio recorrido irá hacia allá o hacia atrás, pero siempre va a ser perpendicular al peso. ¿Entendéis? Así que el trabajo a través de la ruta 3 sería la suma de todos los trabajos horizontales más el trabajo final, que es ya el de subir hasta el punto B. Vamos a llamarlo trabajo vertical. Fijaos, todos los trabajos horizontales me van a dar 0, porque es que el espacio recorrido es perpendicular al peso. Entonces me va a ocurrir como en este caso de aquí. ¿Vale? Los trabajos horizontales todos me van a dar 0, porque los espacios recorridos van así, ir, venir, pero es que el peso siempre está así. Por tanto, todos esos trabajos, ya vaya y venga 3 veces o vaya y venga 30, todos esos trabajos van a ser 0. Así que en la ruta 3, el único trabajo que me queda es el vertical, el de subir al cuerpo en el tramo final. Y ese trabajo de subir al cuerpo en el tramo final es el mismo que el que he calculado aquí antes. ¿Vale? Tengo el cuerpo, el peso y lo estoy subiendo 5 metros. Pues sería peso por espacio recorrido por el coseno de 180 grados. Igual a m por g por 5 metros por menos 1. Y eso da menos 49 newton. Perdón, menos 49 julios. Estoy calculando un trabajo. Por tanto, a través de la ruta 3, el peso también me da menos 49 julios. Si yo en lugar de 3 rutas hubiera decidido hacerlo con 20 rutas, este es el punto A. El punto B. He calculado el trabajo de la fuerza peso haciendo esto. Lo he calculado haciendo esto. Y lo he calculado haciendo esto. Pero si yo lo hubiera calculado haciendo esto otro, también me hubiera dado el trabajo menos 49 julios. También. Mirad, hay un tipo de fuerzas en la que el trabajo no depende de la trayectoria que yo sigo, sino solo del punto inicial y final. A esas fuerzas se les llama fuerzas conservativas y el peso es una de ellas. ¿Vale? Como acabo de demostrar. Entonces, lo pongo aquí, por ejemplo. Si el trabajo de una fuerza, en este caso el peso, si el trabajo de una fuerza no depende de la trayectoria o del camino, sino solo del punto inicial y final,
entonces se dice que la fuerza es conservativa. Por ejemplo, el peso es una fuerza conservativa. La fuerza elástica o la fuerza recuperadora, ¿vale? Es una fuerza conservativa también. Hay fuerzas que no les ocurre esto. Hay fuerzas que cuando yo cambio de ruta, de A a B, las fuerzas me dan un trabajo diferente. Pues esas fuerzas son las no conservativas, ¿vale? No conservativas son, por ejemplo, las fuerzas de rozamiento, esas son no conservativas, y las fuerzas que yo aplico en los problemas, las fuerzas aplicadas para mover algo, tampoco son conservativas, ¿vale? Repito, si calculo el trabajo de una fuerza entre un punto inicial y un punto final, y sea la ruta que sea, siempre me da el mismo trabajo, significa que esa fuerza es conservativa, ¿vale? Y ya lo último, si la fuerza es conservativa, lo que voy a hacer es, vale, aquí mismo. Si la fuerza es conservativa, hay una manera más sencilla de calcular su trabajo. El trabajo de una fuerza conservativa se puede calcular perfectamente con la fórmula menos incremento de energía potencial. Si el incremento es final menos inicial, el menos incremento es al revés. El menos incremento es energía potencial inicial menos energía potencial final. Pero repito, esta fórmula solo vale para las fuerzas conservativas, como el peso, por ejemplo. Y a esto se le llama el teorema de la energía potencial. Teorema de la energía potencial. En este mismo ejemplo, fijaos que yo para hacer el trabajo de la fuerza peso he aplicado la fórmula en todos los casos. Pero fijaos, voy a hacer el trabajo de la fuerza peso entre A y B aplicando el teorema de la energía potencial. Pues sería la energía potencial inicial, es decir, la que tiene el cuerpo en el punto A, menos la energía potencial final, la que tiene el cuerpo en el punto B. Igual. La que tiene en el punto A sería m por g por la altura del punto A. La que tiene en el punto B sería m por g por la altura del punto B. La altura del punto A es 0. Así que sería menos la masa, 1 kilo, por 9,8 por la altura del punto B, que es 5 metros. Igual a menos 49 julios. ¿Veis? Me da igual que con el otro método que he aplicado, pero haciendo una cuenta mucho más sencilla. Y esta es la teoría que llevamos vista en clase. Repito, esto último es muy importante. A ver, si tenéis alguna duda, o necesitáis que ponga algún otro ejemplo o lo que sea. No sé si queda alguien despierto. No sé si os ha quedado esto más o menos claro. Ahora hago un pequeño resumen de todo. Y ya lo que os quedaría sería copiar los ejercicios que llevamos hechos de clase y nada. Vale. Vamos a ver si logro poner otra vez
Em, sí, Andrea, intentar hacer los ejercicios que he puesto en la Moodle, ¿vale? Y me los entregáis también. Pero vamos, me interesa mucho que vayáis copiando los que hemos ido haciendo en clase, ¿vale? Utilizad el foro si os van saliendo dudas. Y el sábado que viene nos volvemos a ver, ¿vale? A la misma hora. Explicaré la teoría que expliqué esta semana y haré algunos ejemplos más. Si alguno de los problemas que estáis copiando no os enteráis, solo tenéis que decírmelo y en la clase del sábado que viene lo hacemos aquí en directo, ¿vale? Sí, cierto, Gregorio. La ficha lo que voy a hacer es escanearla ahora y os la voy a poner en la plataforma, en la Moodle, ¿vale? La ficha que le he dado a los compañeros. Es cierto. Así que ahora mismo la pongo digitalizada en la plataforma. Bueno, pues mirad, resumiendo, hemos visto hoy qué es la energía y tres de los disfraces que presenta, que es la energía cinética, debido a la velocidad, la potencial gravitatoria, debido a la altura, y la potencial elástica, debido a la compresión o extensión de un muelle. Si un cuerpo está parado, no tiene velocidad y por tanto no tiene energía cinética. Si un cuerpo está en el suelo, no tiene altura y no tiene potencial gravitatoria. Si un muelle está en posición natural, no está ni comprimido ni estirado, pues la X vale 0 y no tiene potencial elástica. ¿Vale? El trabajo de una fuerza constante se puede calcular multiplicando la fuerza por el espacio recorrido por el coseno del ángulo. El trabajo de una fuerza me va a dar positivo cuando la fuerza ayude al movimiento. Me dará negativo cuando la fuerza vaya en contra del movimiento. Me dará 0 cuando la fuerza sea perpendicular al movimiento. ¿Vale? El trabajo total, bueno, el trabajo de una fuerza variable se calcula con la gráfica. Un trabajo total se puede calcular de dos maneras, o sumando trabajos individuales o haciendo la variación de energía cinética del sistema. Era lo que se llamaba el teorema de las fuerzas vivas. Y por último, si una fuerza es conservativa, significa que su trabajo, siempre que empiece y termine en el mismo punto, su trabajo no depende de la trayectoria que yo siga. Siempre me va a dar el mismo número. Eso es una fuerza conservativa. Y si la fuerza es conservativa, su trabajo se puede calcular de dos maneras, o con la fórmula F por S por coseno, o con el teorema de las fuerzas vivas, haciendo el incremento en la energía cinética, en la energía potencial, perdón. Eso es lo que hemos visto en este tema. Fuerzas conservativas, la fuerza gravitatoria, es decir, el peso, la fuerza elástica, la fuerza eléctrica. Fuerzas no conservativas, la fuerza de rozamiento, las fuerzas aplicadas, la fuerza magnética, pero con la no conservativa que vamos a trabajar todo el tiempo es la de rozamiento. Esa va a ser nuestra fuerza no conservativa principal. Y nuestra fuerza conservativa principal será el peso. Esas dos son las que van a aparecer en todos los problemas. ¿Vale? Pues por mi parte, nada más. Hasta aquí hemos llegado en clase sumándole los problemas que llevamos hecho. Voy a intentar poneros la grabación de esta clase y la ficha. Utilizar el foro, repito, para preguntar las dudas. Y si no, pues nos volveríamos a ver el próximo sábado. ¿Vale? Y nada, mucho ánimo y espero que nos veamos pronto por clase, ¿eh? Que sobra ahora la mitad del sitio. Así que nada, cuidaos mucho y recuperaos bien y ya nos veríamos por allí. ¿Alguna dudilla entonces o cerramos? Vale. Pues voy cerrando entonces, voy deteniendo la grabación. Y lo dicho, os pongo la grabación de esta clase en el foro. Bueno, en el foro o en la... no sé, si ponerlo en el foro directamente fuera. Y os pongo las fichas de ejercicio. ¿Vale? Y nada más. Venga, pues seguimos en contacto entonces. ¿Vale? Venga, mucho ánimo y cuidaos mucho.
Hasta luego.